Atención jubilados y pensionados. En las últimas horas se conoció una actualización importante vinculada al sistema previsional que puede influir directamente en la forma en que se cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La información fue analizada por especialistas en seguridad social, quienes explicaron de manera clara cómo estos cambios impactan en los saberes y qué aspectos conviene tener en cuenta para evitar confusiones en los próximos cobros. El objetivo de este informe es acercar datos útiles, comprensibles y responsables para todas las personas que dependen del sistema previsional, sin generar falsas expectativas ni alarmas innecesarias. En un contexto económico que sigue siendo desafiante, cada ajuste, cada índice y cada resolución oficial puede marcar una diferencia real en el bolsillo de millones de familias. Por eso es fundamental comprender cómo se calculan los aumentos, qué conceptos se incluyen y cuáles quedan pendientes de actualización. Uno de los puntos centrales que se viene discutiendo es la situación de los juicios previsionales y los reclamos históricos que aún esperan resolución. Muchos jubilados llevan años aguardando definiciones judiciales que podrían reconocer derechos adquiridos o corregir errores en los cálculos de sus haberes. Este tema genera preocupación porque involucra no solo montos adeudados, sino también el respeto por decisiones que ya fueron dictadas en instancias inferiores y que aún no se ejecutan de manera definitiva. Mientras tanto, en paralelo a ese frente judicial, el sistema de movilidad continúa ajustando los haberes en función de índices económicos. Según los últimos datos disponibles, la inflación mensual más reciente se ubicó en torno a un valor moderado en comparación con periodos anteriores, lo que llevó a que el acumulado anual sea uno de los más bajos de los últimos años. Este dato es relevante porque la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones toma como referencia ese índice para definir los incrementos del periodo siguiente. A partir de esa actualización se definieron nuevos valores para las prestaciones previsionales. Es importante aclarar que los montos que se informan siempre son brutos, es decir, antes de los descuentos habituales como aportes a la obra social, cuotas de moratoria o préstamos vigentes. Cada beneficiario puede ver un importe final distinto en su recibo de haberes, dependiendo de su situación particular. El haber mínimo jubilatorio se ubica ahora en un nuevo nivel tras el último ajuste, mientras que la pensión universal para el adulto mayor y las pensiones no contributivas también reflejan el mismo porcentaje de incremento. A estos montos se suma un refuerzo económico que continúa vigente por un periodo más, aunque su valor permanece sin cambios desde hace bastante tiempo. Este refuerzo fue creado para amortiguar el impacto de la inflación, pero al no actualizarse de manera periódica, pierde capacidad de compensar la suba de precios. Dentro del universo de las pensiones no contributivas, es importante destacar que no todas tienen el mismo valor. La pensión para madres de 7 o más hijos, por ejemplo, mantiene una equivalencia con el haber mínimo jubilatorio contributivo. Esto genera confusión en muchas ocasiones porque suele hablarse de pensiones no contributivas, como si todas fueran iguales, cuando en realidad existen diferencias relevantes entre unas y otras. Por otro lado, el haber máximo jubilatorio también fue ajustado conforme al índice vigente. Si bien este monto es percibido por una minoría de beneficiarios, forma parte del mismo esquema de movilidad y refleja cómo impacta la fórmula en los distintos tramos del sistema. Además de jubilaciones y pensiones, todas las asignaciones familiares y sociales recibieron el mismo porcentaje de aumento. Esto incluye la asignación por hijo con discapacidad, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. También se ajustaron las asignaciones familiares que se pagan por única vez, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción. Estos incrementos buscan sostener el valor real de las prestaciones frente al aumento del costo de vida, aunque en muchos casos no alcanzan para recuperar todo lo perdido en años anteriores. En cuanto al calendario de pagos, los cobros se realizan dentro del mismo mes en curso y no a mes vencido. Esto significa que los beneficiarios reciben el haber actualizado en el mes correspondiente, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del documento.
Esta información fue comunicada oficialmente, lo que ayuda a despejar rumores que suelen circular en redes sociales o cadenas de mensajes no verificadas. Otro aspecto relevante del análisis tiene que ver con cómo quedaron los ingresos en relación con la inflación acumulada del último año. Desde una mirada técnica, se puede observar que algunos grupos lograron empatar o incluso superar el aumento de precios, mientras que otros quedaron claramente rezagados. Entre quienes mejor lograron sostener su poder adquisitivo se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Este programa social tuvo una recuperación importante del ingreso real en el último periodo, con incrementos que permitieron compensar la inflación acumulada. Distintos estudios señalan que esta asignación cumple un rol clave en la reducción de la pobreza y en la contención de hogares vulnerables, evitando que millones de personas caigan por debajo de la línea de pobreza. La asignación universal por hijo alcanza actualmente a varios millones de niños en todo el país y se mantiene como una de las políticas sociales más relevantes desde su creación. A lo largo de distintos gobiernos, logró sostenerse sin intermediarios y con pago directo a las familias, lo que fortaleció su impacto y transparencia. Sin embargo, la situación es muy distinta en el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo. Este grupo volvió a ser uno de los más afectados por la dinámica inflacionaria. Aquellos jubilados que perciben haberes por encima del mínimo y no dependen del refuerzo, lograron prácticamente empatarle a la inflación, manteniendo su poder de compra con ajustes que acompañaron de cerca el aumento de precios. En cambio, los jubilados que cobran la mínima y dependen del bono quedaron por detrás. Aunque recibieron los aumentos generales, el congelamiento del refuerzo hizo que la actualización total de sus ingresos fuera menor a la inflación. Esto implica una pérdida real de poder adquisitivo, que se traduce en menos capacidad para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios. De los millones de jubilados y pensionados nacionales, una proporción muy grande cobra el haber mínimo o incluso menos, lo que muestra la magnitud del problema. Esta situación no es nueva y viene arrastrándose desde hace varios años. Desde 2018 en adelante, se registra una caída sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones, especialmente del haber mínimo, que históricamente fue utilizado como variable de ajuste en momentos de crisis fiscal. Hubo periodos en los que la pérdida acumulada superó niveles muy altos, afectando de manera profunda la calidad de vida de los adultos mayores. Para el próximo ajuste, aunque el porcentaje de aumento es positivo en términos nominales, el impacto real para quienes cobran la mínima será menor debido a que el bono permanece sin cambios. Si ese refuerzo se hubiera actualizado al ritmo de la inflación, hoy debería ser sensiblemente más alto, lo que significaría una diferencia mensual importante para millones de jubilados. Esto muestra una tensión permanente dentro del sistema previsional. Por un lado, la necesidad de sostener las cuentas públicas. Por el otro, la obligación social de garantizar ingresos dignos a quienes trabajaron toda su vida. Mientras el bono siga congelado, los jubilados de la mínima continuarán quedando rezagados frente al aumento del costo de vida. En este contexto, resulta clave mantenerse informado por canales oficiales y fuentes confiables, evitar compartir rumores no verificados y consultar siempre con especialistas ante cualquier duda. Cada resolución, cada índice y cada decisión administrativa puede tener efectos concretos en el haber mensual, por lo que la información clara y responsable es una herramienta fundamental para defender derechos y planificar gastos. La situación actual refleja un escenario complejo, con algunos avances puntuales y muchas deudas pendientes. El refuerzo ayudó a amortiguar parcialmente el impacto de la inflación, pero no fue suficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Mientras no se implemente una actualización periódica del bono o una reforma más integral de la fórmula de movilidad, millones de jubilados seguirán atravesando una situación económica ajustada. La expectativa está puesta en que las futuras decisiones logren un mayor equilibrio entre sostenibilidad fiscal y justicia social, sin promesas vacías ni anuncios que luego no se cumplen.
Por ahora, lo más importante es que cada beneficiario revise su recibo de haberes, controle los montos, verifique los descuentos aplicados y, ante cualquier irregularidad, realice el reclamo correspondiente por las vías oficiales. Mantenerse informado, organizado y atento es la mejor forma de cuidar el ingreso mensual en un contexto tan cambiante. Este espacio seguirá compartiendo información previsional clara, neutral y actualizada, con el único objetivo de acompañar a jubilados, pensionados y beneficiarios en la comprensión de un sistema que muchas veces resulta complejo y confuso. La información es un derecho, y conocer cómo funciona el sistema es el primer paso para defenderlo.